encontramos en nuestro bloque dedicado a la vida espiritual y los grados de oración. Y así cada uno de los domingos vamos experimentando también el gozo que nos da la formación al aprender, al reordenar ciertas cosas y al descubrir, ¿por qué no?, con lo propio de Dios, que es el asombro, las cosas que Dios nos da a conocer en cada programa. Hemos tratado el domingo pasado una introducción muy importante desde Santo Tomás, San Agustín, en lo que hace a la definición de virtud, hasta llegar a hablar de las virtudes infusas, y les expliqué la definición clásica teológica de aquello que se llama virtudes infusas. Y dejamos para hoy, después de haber compartido las virtudes teologales y las morales, que son aquellas llamadas virtudes infusas, las citas bíblicas, las 3 correspondientes a las teologales y 2 citas bíblicas correspondientes a las virtudes morales. Y les sugerí dejar para hoy aquello que Santo Tomás de Aquino define como la idea cristiana del hombre. Y él la define, lógicamente, al llamarse idea cristiana del hombre, a través de virtudes. Toda virtud, recordemos, es un hábito. Uno comienza por tener una cierta perseverancia en algo y después con el tiempo va abrazando ese algo y pasa a ser un modo de ser. Desde lo humano podríamos decir, una persona que es generosa empieza a ser alguna vez generosa y después tiene la perseverancia de ser generosa. Una persona amable comienza en algún momento de su vida a serlo hasta que después ya lo adopta como un modo de ser. En el orden del bautismo sucede lo mismo. Entonces, Santo Tomás de Aquino entiende que el cristiano es un hombre que por la fe llega al conocimiento de la realidad del Dios uno y trino. Llegar al conocimiento. Llegar al conocimiento es arrimarse al misterio de Dios. Yo les decía, Dios es misterio. A ciencia cierta, a la luz de la teología, también les compartí que misterio es todo aquello que por su contenido solo puede ser verificado por el mismo Dios. Sin embargo, a través de la fe, uno se arrima al misterio. Si uno no tuviera fe, y una fe siempre increyendo, nunca se arrima al misterio. Por eso entra la confusión reinante. La gente empieza a hablar de la energía, de pum para arriba, del universo, que le pide a la luz que anda sobre la atmósfera. Escuchamos un montón de términos así que se dan, lógicamente, en personas que no tienen un camino de evangelización. Y algunas hasta pueden ser bautizadas. Pero claro, todo ser humano de natura tiene aspiraciones trascendentales y la gente busca trascender en algo. Por eso cuando no conoce al Señor, empieza a decir, me conecto con la energía divina, cierro los ojos, uno los dedos, todas esas cosas que de algún modo están demostrando interiormente que tienen aspiraciones trascendentales, porque las aspiraciones, repito, las aspiraciones trascendentales en realidad son lo que nosotros llamamos nous en espiritualidad, que es la inteligencia espiritual. O sea, la capacidad de trascendencia es eso, el conjunto de aspiraciones trascendentales. Ahora, no desarrollado en un camino, la persona se agarra de donde puede y busca lo que puede, pero de adentro del interior hay un interés por lo sobrenatural, que no conoce. Entonces habla de energía, de cosmos, que se conecta con todo eso, y los cristianos sabemos que nada tiene ser si Dios no se lo da. O sea, así como
Aristóteles habla del término existencia, Santo Tomás de Aquino le agregó a la existencia el acto de ser. O sea, gracias a que Dios nos da el ser, somos lo que somos y no otra cosa. Es decir, nuestras familias, nuestros padres precisamente no pueden decidir qué van a tener. Sabemos que eso lo decide Dios, ¿verdad? En el orden natural. Entonces con esto estamos dándonos cuenta que cuando una persona tiene fe, una fe encaminada, una fe cultivada, una fe acompañada desde el saber teológico, sin ser un intelectual, ustedes se están formando teológicamente al lado mío. Entonces, ustedes también están entrando cada día más en el saber de Dios, es el saber teológico. Entonces es una fe que se va limando día a día a medida que ingresan los nuevos conocimientos, las nuevas perspectivas de vida, de cómo se plantea la fe en la vida de hoy, en la sociedad en que vivimos, en la cultura en que vivimos. Es así que el hombre empieza a tener su camino. Por eso San Pablo habla del camino. Nosotros estamos en el camino. Lo vuelvo a recordar, en la segunda carta a los Corintios dice, los que estamos en el camino somos nuevas criaturas. A diferencia de los bautizados que todavía no han podido abrir los ojos, en algunos casos tal vez no han querido, no entraron en el camino, por eso no saben de qué se trata el conocer a Dios y decir que Dios es misterio, y nosotros al ser hijos de Dios, hijos en el Hijo, o sea, redimidos por Cristo, como ya lo propuse tener en cuenta, participamos de su misterio. Dios no es un Dios egoísta, Dios permite participar de su misterio, pero para los que abrazan la vida de fe. También dice Santo Tomás de Aquino en su tesis que el cristiano anhela la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la plenitud definitiva de su ser en la vida eterna. O sea, nuestra esperanza no está en líderes humanos, porque no existen salvadores humanos. El único salvador es nuestro gran Dios y Salvador, como lo llama San Pablo en Romanos 9:5 y en Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Digo, es la plenitud definitiva, la vida eterna. Nuestra vida se orienta hacia la vida eterna. Las bienaventuranzas condensan el aspecto escatológico de la vida cristiana. Cuando digo el aspecto escatológico, por si hay oyentes seguramente sí, como todos los años nuevos que no escucharon el año pasado el programa, me refiero a una mirada que tiene que ver con la vida eterna. Nosotros toda nuestra vida la vamos intentando moldear desde la libertad humana, confiando en lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. La intentamos moldear siempre en función de lo que viviremos. O sea, las bienaventuranzas sumarizan esto: felices los que acá practican la justicia, felices los que acá son pobres de espíritu, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque allá serán llamados hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Todos los muertos vamos a resucitar. Va a haber un juicio final, como ya lo expliqué, y para eso recomiendo entrar en el canal mío de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y empezar fecha por fecha a escuchar el ciclo sobre Creo en la vida eterna. Pero para tener una síntesis en este momento, la esperanza es una unidad entre lo que vivimos acá y lo que habremos de vivir. Porque nuestra vida cristiana, cuando estamos en el camino, es una escatología avanzada.
anticipada. O sea, nosotros intentamos ya vivir acá lo que allá en plenitud, y solo al modo de Dios vamos a poder vivir. El cristiano dice también, siguiendo las tesis de la idea cristiana del hombre, se orienta en la virtud teologal de la caridad hacia Dios y su prójimo, con una aceptación, enseña Santo Tomás de Aquino, que sobrepasa toda fuerza de amor natural. Algo hemos dicho, porque ciertamente lo que prevalece hasta la vida eterna es la caridad, y donde hay caridad hay presencia de Dios. Se llama en el lenguaje agustiniano semina verbi, es decir, donde está la caridad hay una semilla de Dios en una persona. Por eso la caridad, recordemos, no es el amor gestual, tener un buen gesto, una buena actitud. La caridad es un modo de ser a través del cual la persona expresa siempre un despojo de algo. Por ejemplo, se despoja de la impaciencia para ser más paciente. Se despoja de su egoísmo para dar a quien puede no tener lo que uno tiene. O sea, toda caridad implica un despojo. Por eso amar con el amor de Dios es amar con un amor de despojo, de desprendimiento. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Y a veces vemos, por ejemplo, cómo las madres por sus hijos dan lo que no tienen y los acompañan en el camino de la vida y los contienen y los iluminan, porque es algo que Dios ha dado a las madres, esa capacidad tan amorosa de crecer en la caridad, ¿verdad? Ahora, fuera del tema de las madres, todos los cristianos estamos llamados a vivir la caridad, porque eso es lo que santifica, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Hoy una cuarta tesis de Tomás de Aquino, él dice que el cristiano es prudente, es decir, no deja enturbiar su visión de la realidad por el sí o el no de la voluntad, sino que hace depender el sí o el no de la verdad de las cosas. Eso es muy importante. La prudencia siempre es una actitud perspicaz que la inteligencia logra. El prudente sabe cuándo conviene hablar, cuándo no. Si uno no es escuchado, por ejemplo, y amaga algunas palabras, nuestros sonidos suenan, pero si las personas siguen hablando es que no tienen interés en escucharnos. Entonces lo que hay que hacer es callarse. Una persona prudente se calla. Si uno quiere enseñar a alguien algo de lo que cada uno sabe, desde lo culinario en adelante, y la persona ofrece resistencia, ¿para qué nos vamos a esforzar en ese caso? La prudencia nos enseña que no hay que dejar enturbiar la visión de la realidad. Recuerden eso, no dejar enturbiar la visión de la realidad. Eso es prudencia. Es algo así como cuando me ha tocado visitar algunos lugares y me dicen, bueno, esta es nuestra realidad, X, ¿no es cierto? Y siempre les acoté como poniéndome al lado de las personas, hacé lo que puedas y como puedas. Es decir, esta es la realidad, movete siempre en ese marco, en el marco de la realidad. Porque a veces nosotros tenemos muy buenas ideas, tenemos unos proyectos que serían excelentes, poderlos poner en práctica, sin embargo, enturbiarían la visión de la realidad, porque no están dadas las cosas para poder llevar a cabo lo que nosotros deseamos. El prudente se da cuenta de eso, entonces se maneja con lo que hay. Desde saber adaptarse, si uno tiene que hacer cambios, no hacerlos hasta que las cosas estén más claras. Vamos a dar un ejemplo que se me cruza por la mente y que no hiere ninguna susceptibilidad.
Por ejemplo, alguien toma un colegio como representante legal o como director. Uno lo primero que va a hacer es conocer quiénes están adentro. Primero las personas y después conocer todo el resto, lo que hace al funcionamiento del colegio. Pero sería imprudente llegar y hacer cambios abruptos, excepto que las circunstancias lo requieran. Voy a dar otro ejemplo. Cuando las personas van a un grupo de oración, hay personas que van y creen que van a encontrar una cosa como la mente de ellos lo supone. Y cada grupo de oración bien constituido, o cada asamblea, si son más, alrededor de 30, ya tiene su morfología, funciona de una manera, tienen un modo de expresarse frente a Dios. Entonces una persona prudente, ¿qué hace? Participa y trata de ver si de algún modo, donde está, le llena el alma. Pero la persona no puede ir a hacer cambios porque está totalmente fuera de contexto, justamente por la morfología. Es algo así como cuando vamos a cenar una casa. Uno no se sienta en cualquier lado. La prudencia lleva a decir, si alguien no lo dijo todavía, dónde me ubico, para que las personas comensales se sientan bien también, o sea, las dos partes, y bueno, así tener una actitud prudente, ¿verdad? Y ni que hablar de hacer un comentario de algo de alguien a otra persona cuando la persona no está presente, menos cuando la persona ya partió a la casa de Dios, menos. Todo eso que lo da la prudencia, por eso acabo de darles 4 ejemplos. Dice Santo Tomás también que el cristiano es justo, es decir, puede vivir en la verdad con el prójimo. ¿Esto qué quiere decir? Que se sabe miembro entre miembros de la iglesia, en el pueblo, en toda la comunidad. Una persona justa puede vivir en la verdad con el prójimo, porque siempre va a tratar de dar lo que corresponde, dar de sí. Si vos sos una persona muy servicial, vos vas a dar lo que corresponde. Por eso a veces hay excesos. De un servicio se torna en un servilismo. No es lo mismo ser servidor que ser servil. Supongamos que trabajamos en una oficina, seguramente habrá gente que me escucha y dice, sí, yo trabajo en oficina o en cualquier medio, y se quedan trabajando haciendo lo de otros. Eso no es ser justo. Si somos un equipo, cada uno tiene su trabajo, uno termina lo de uno, si puede ayuda a otro, pero no es justo que otros se desprendan del trabajo de ellos para que uno lo haga, ¿no? Entonces digo, también vivir en la verdad con el prójimo. Me parece un buen concepto que aporto de lo que es la justicia. También dice Santo Tomás de Aquino que el cristiano es fuerte, o sea, fuerte significa en su concepción de la Suma Teológica que está dispuesto a donarse y si es preciso a aceptar la muerte por Cristo, ¿no? La fortaleza es una fortaleza psíquica básicamente y espiritual. Bueno, el cristiano tiene esa disposición, por eso la fortaleza lo puede acompañar, porque uno logra a través de la formación la objetividad, no la frialdad, pero tratamos de identificar la razón de las diferencias, que es el concepto que yo les aporto para describir lo que es la objetividad. Entonces no vas ni muy para la derecha ni muy para la izquierda en tus decisiones. Eso hace que te mantengas mejor, más fuerte, más robusto. Es decir, antes llorabas por cualquier cosa, ahora no. Antes todo te sensibilizaba, ahora no. Antes veías a tal persona y siempre te hacía llorar, ahora no te hace llorar. Tenés otra mirada de las cosas. Antes usabas el compasionismo, que no es compasión, y te hacía muy mal. Ahora
usás la compasión, pero no el compasionismo. Como todo ismo es patológico. Y bueno, llegamos también a otra tesis de Santo Tomás, son 7 en total, y es que el cristiano es comedido, es decir, no permite que su ambición, su afán, podemos decir, de placer, llegue a obrar desordenante y antinaturalmente. O sea, una persona comedida en el de la teología atomista, persona ubicada, que se necesita, ¿no? Y es tan linda gente ubicada. Ahora, si nosotros de estas 7 tesis que describe a través de las virtudes cristianas del hombre, quisiéramos quedarnos con una, tenemos derecho a hacerlo, con 2 también. Fíjense que el entramado cristiano, o sea, lo que define a un cristiano, es cada una de ellas. Reitero, un poco de fe, de caridad, un poco de prudencia, de fortaleza y de ciertamente. Por eso, así se va entretejiendo de un cristiano a través de lo que va identificando, aunque uno mismo no le interese verlo, pero sí lo que va dando identidad a la vida es el entretejido de estas virtudes que constantemente se van poniendo en evidencia. Pero claro, como suelo decir, si no hay anuncio, tampoco uno sabe estas cosas, y tan importante una y otra vez tenemos formarnos. Ahora bien, para los cristianos, la doctrina de las virtudes fue, digamos, toda la historia, parte fundamental espiritual, y por ende la vida no están desmembradas. Hablar de vida espiritual no es hablar vida de fe fuera de uno, sino vida de fe en uno. Por eso hablamos espiritual y moral, porque la moral, ¿qué es? O sea, nuestra vida espiritual hace que nosotros conductualmente seamos buenas personas, porque ya se van dando las virtudes. No importa de que uno tenga las virtudes en un muy elevado, porque eso está en el desarrollo espiritual que no tiene el tiempo. ¿Ayuda a la madurez lógica? Nos podemos preguntar, realmente sí, pero saben que hay santos que desarrollaron su espiritualidad. Podríamos, Santa Isabel de la Trinidad tenía 21 años, Santa Teresita tenía 4. Digo, hay de todas las edades. Quiero decir con esto que también no depende de la cantidad de años, sino espiritualidad que uno va a desarrollar. Aunque no dejo de lado, en líneas generales, el crecimiento psicológico va de mano del crecimiento espiritual. Por eso la vida espiritual, conductual, que llamamos teológicamente moral, están unidas, lógicamente. Saben que para algunos de los padres espirituales, me refiero entre el siglo II y IV, tanto en Oriente como en Occidente, la virtud siempre coincidieron, es aquello por lo cual tenemos la realeza de nuestro corazón a Jesucristo. Después, en la teología, como se ha conocido nombre en griego que es la anakefalaiosis. Anakefalaiosis es una doctrina teológica que sostiene la idea del cristiano de la soberanía de Cristo. O sea, en palabras entre nosotros, permitir que Jesús pase a ser en tu vida el Señor de cada una de tus vidas. Esto es lo que yo llamo Cristo enseñoree, o sea, que se haga Señor de tu vida afectiva, tu vida vincular, o sea, social, tu vida laboral, tu vida profesional, tu vida religiosa, tu vida económica, tu vida nocional, tu vida espiritual. Uno le empieza a entregar las distintas dimensiones que abarcamos a Jesús. Cuando Él empieza a enseñorear, ya vivimos realmente en los brazos de Dios. Ahí se da lo del salmista en el 62, solo en Dios descansa mi alma. La persona logra el santo abandono, como la han llamado varios santos a esta actitud, el santo abandono en la divina providencia de Dios. Para los cristianos no existe el azar, para nosotros existe la divina providencia.
Es así que las virtudes, lógicamente, serán vistas como los miembros, como los brazos, como las piernas, como las manos del cuerpo, pero del cuerpo espiritual de la persona. O sea, las virtudes van constituyendo el brillo del alma. El alma pasa a irradiar una belleza cuando interiormente uno está haciendo este trabajo de cultivar todas estas virtudes que venimos planteándonos hasta este momento. Siempre sepamos que los padres de la espiritualidad, o bien llamados padres del desierto, expresaron sus conceptos de las virtudes, sobre todo a partir de ciertos, llamaría, axiomas. Por ejemplo, ellos dicen, la virtud es el único bien y el vicio el único mal. El resto es indiferente. Observen cuánto hay para reflexionar, ¿no? O sea, para los buenos todo sirve para el bien. La virtud es el único bien. Para los malos, o sea, las personas que no optan por las cosas buenas, sino que hacen su opción por cosas malas, para los malos todo es abominable. No van a tener interés en esto, porque la gente maliciosa tiene el vicio del mal, está acostumbrada al mal, y no saben que cuando se acostumbran al mal o sirven al mal, el mal va dirigido por el mal espíritu. El mal espíritu en la historia siempre ha usado el mismo modo de obrar. Los usa, los seduce, ellos creen que con eso ganaron cosas, hacen pactos y demás, y después el mismo mal espíritu se encarga de destruirlos. No saben dónde se metieron, ¿no? Pero bueno, es fruto del pecado también. Como enseña Freud, tenemos tendencias al eros y al tánatos. Y el tánatos, hablamos de tendencias tanáticas, son las tendencias a la muerte. Y la muerte es hablar mal de una persona, la envidia. La muerte es la autodestrucción, la no aceptación de uno mismo. La muerte es mucho más también de lo que acabamos de decir. Entonces, si uno a esas tendencias tanáticas no las va encaminando para el lado de Dios, y podemos terminar mal, porque es el vicio único mal. En cambio, la virtud saca de todo eso. Y también otro axioma, y con esto voy a ir cerrando el momento reflexivo de nuestro bloque de hoy, es que la virtud es el justo medio. Ustedes, y de esto soy consciente, hay muchos hermanos que vienen a los seminarios, a teoterapia, a la asamblea de oración, a los retiros espirituales que predico. Me habrán escuchado, y mucha gente que me escucha en el interior y en otros países, me habrán escuchado que yo hablo mucho del justo medio, o bien del término medio. Lo aprendí en filosofía antigua, porque los filósofos que en ese entonces eran llamados con este término griego kathegetes. Kathegetes significa guía de conciencia, dado que ellos formaban sus escuelas y luego instruían a sus discípulos. Entonces guiaban las conciencias de las personas. Estamos hablando de varios siglos antes de Cristo. Ellos hablan mucho del término medio, y el término medio es muy importante porque permite que la persona no se instale en un extremo. Todos los extremos son patológicos, o sea, usar los términos medios, o bien el justo medio, ayuda a que uno evite la intransigencia. Es como si dijese en términos figurativos, o blanco o negro. No, todo depende de las circunstancias. Hay circunstancias en las que las personas podemos decir blanco o podemos decir negro, pero en general las circunstancias de la vida fluctúan. Entonces,
Según la fluctuación es que podemos llegar a decir que estar en el medio es lo mejor, porque el término medio permite una cierta flexibilidad tanto para la mente como para el corazón, en relación a todo nuestro accionar. En cambio, la intransigencia es una barrera que una vez que se baja, cuesta mucho levantarla. Entonces, la virtud es el justo medio. Si vos querés ser virtuoso, virtuosa, acordate, optá siempre por el justo medio. Te vas a poder mover mejor en la vida. Quiero decir con esto que los padres de la espiritualidad buscaron fundar este principio en textos de la Escritura. Por ejemplo, el Eclesiastés, que es uno de los textos que utilizan, así creo que es el capítulo 4, cuando dice que hay un tiempo para cada cosa, tiempo para bailar, tiempo para reír, tiempo para llorar. Y sí, nosotros somos seres temporales. También Mateo 7:13 nos habla de un camino estrecho. Es aquel que no se desvía ni hacia la izquierda, o sea, la malicia, ni hacia la derecha, una presunta bondad en nuestros actos, ¿no? Es como que siempre vamos en un camino intermediario. Bueno, y esto no significa no tender a la perfección, no significa no avalar una vida mediocre, ¿no? Digamos, la vida mediocre sabemos que no es para el cristiano. De algún modo quiero decir que se trata de practicar la virtud, que es un ejercicio espiritual. Cada uno piense solamente ante tanta intolerancia. Si uno llega a ser un poquito más tolerante, ya va avanzando en la virtud sin alterar el orden de la creación, donde cada ser tiene su puesto determinado, donde cada acción está subordinada a una medida sin la cual el bien se convierte en mal. Entonces, para el cristiano, la virtud busca la unión con Dios. San Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nacianzo también se le llama, dice estas palabras que pueden ser altamente contributivas para este momento del bloque, como fin de este bloque de hoy. Dios, dice él, es llamado caridad, paz, y con estas denominaciones nos exhorta a transformarnos según estas virtudes que lo cualifican. O sea, Dios es llamado caridad, Dios es llamado paz. Él de algún modo nos está exhortando a ser como Él. Esto se llama, desde muy antiguo se decía que las virtudes son la medida de nuestra deificación. Deificación quiere decir hacernos como Dios. En el lenguaje pastoral del Concilio Vaticano II en adelante, ya estamos hablando de cristificación, hacernos como Cristo en lo humano y en lo sobrenatural a lo que Él nos llama. Si Él nos propone algo es porque se puede, no porque no se puede. Pero ahí juega algo muy importante, que es la convicción. La convicción es una afirmación de la fe que cada día vamos renovando frente a Dios en nuestra oración y en nuestro servicio, en nuestro quehacer cotidiano, ¿verdad? Bien, terminamos así entonces el bloque de la vida espiritual y los grados de oración en este día domingo 31 de marzo en vivo, desde los estudios de Radio Estirpe Nacional AM 1250, Radio Nativa AM 930 y Radio República la 670. Ya llega con nosotros Marcos Barrientos en Dulce Jesús.